En esta solemnidad de Pentecostés, te invito a leer junto conmigo el Evangelio según San Juan en el capítulo 20, versículos 19 al 23. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de esta solemnidad de Pentecostés, después de haber proclamado el relato de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre la Santísima Virgen María, la Madre de Jesús, en el 50º día después de la Pascua, como lo leímos en Hechos 2, 1 al 11, se nos proclama en la liturgia dominical un pasaje tomado del Evangelio según San Juan, en el cual se narra el don del Espíritu Santo a los discípulos en la tarde del mismo día de la resurrección, el primer día de la semana judía. Esta diferencia es en realidad una sinfonía con la que la Iglesia da testimonio del mismo acontecimiento. Es el mismo, pero leído de maneras diferentes que no son discordantes. En el libro de los Hechos, Lucas nos recuerda que Jesús, una vez que ha ascendido al cielo, ha cumplido la promesa de enviar el viento y el fuego del Espíritu Santo sobre la comunidad apostólica. Y lo ha hecho el mismo día en el que el pueblo hebreo estaba celebrando la fiesta de Shavuot, en hebreo las semanas, entendiéndose las 7 semanas que seguían a la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua, como plenitud de la celebración pascual. 7 semanas, de 7 días, 7 por 7, 49. El último día era la celebración de este tiempo completo. De ahí que el nombre griego haya preferido no el nombre semana, sino el 50º día. En griego se dice Pentecostés. ¿Qué se celebra? La conmemoración, para el pueblo hebreo, la conmemoración del don de la Torá, dado por Dios a su pueblo por medio de Moisés, en el acto en el cual se sella la alianza. Para Lucas, como también va a ocurrir con Pablo, se trata entonces del cumplimiento por excelencia, de la estipulación plena de una nueva alianza. Una alianza que ya no se fundamenta en la ley dada a Moisés, sino en el Espíritu Santo, Dios en persona. Y esta ley del Espíritu está escrita no en tablas de piedra, sino en el corazón de los creyentes, como había profetizado Jeremías 31, 31 al 33. Y Pablo lo va a desarrollar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Pero Lucas también nos ha llevado en esta misma dirección interpretativa. Se trata entonces del nacimiento de la iglesia, de la comunidad del Señor,
el nuevo pueblo de Dios, sumergido, bautizado en el Espíritu Santo. Una comunidad capacitada por el mismo Espíritu de Dios para anunciar la buena y alegre noticia del Evangelio a todas las naciones, desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, como dice el mismo Jesús resucitado en Hechos 1:8. Pero veamos el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, quien por su parte ya nos está entregando la conclusión del Evangelio, tiene dos conclusiones, una en el capítulo 20 y otra en el 21, estamos en el 20, concluye su Evangelio en esta parte con la narración de la experiencia pascual, en el mismo día de la resurrección del Señor. Y él allí nos da un enfoque particular. Él da cuenta de la plenitud de la salvación manifestada en la victoria de Jesús sobre la muerte, en el don del Espíritu Santo, del santo aliento, como vamos a ver, del santo aliento. Ese soplo del resucitado que da vida, que da inicio a una nueva creación en la que prima y reina la misericordia de Dios. Como veremos, se hablará del perdón. Y es por eso, por lo que se concede entonces la remisión de los pecados al mundo. Es la restauración de la vida dañada por el pecado, por el mal. Y de esta remisión, de este perdón gratuito y definitivo dado por Dios, los discípulos se constituyen en servidores, enviados por Jesús como el Padre lo había enviado a él. Se convierten en ministros de la reconciliación, del perdón y de la paz en medio de la humanidad entera. Bueno, aunque ya hemos leído, escuchado y comentado este mismo pasaje en el segundo domingo de Pascua, volvamos de manera fiel y puntual a escuchar esta página del capítulo 20 de Juan en los versículos 19 al 23. Volvamos a meditarla, desgranándola primero, y pidiéndole al Señor en esta ocasión que renueve nuestra mente para que, leyendo las palabras antiguas, escuchemos palabras nuevas para hoy, para nuestro hoy. Nos situamos, por tanto, en el primer día de la semana hebrea, el primero después del sábado, como dice el Evangelio, el día del hallazgo del sepulcro vacío, cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Así nos dice el versículo 1 y luego el versículo 19 del capítulo 20 de Juan. Los discípulos que se habían fugado, tal cual, se habían fugado en el momento de la captura de Jesús, se encuentran encerrados en una casita en la ciudad de Jerusalén. Están abrumados por el miedo a ser acusados por la guardia, de ser buscados y encarcelados como le pasó al Maestro Jesús. Y de esta manera se retrata la comunidad en un primer momento. Hombres y mujeres atemorizados. Hombres y mujeres que han huido por miedo, paralizados por la incertidumbre, sin esa valentía que se esperaría de su discipulado, donde han sido discípulos del Rabí de Galilea, del profeta de Nazaret. Se esperaría de ellos la convicción y la confianza que da la fe en aquel a quien han seguido, aunque la verdad sea dicha, sin comprenderlo a fondo todavía. Sin embargo, también hay una luz. En el fondo hay una luz. Hay una obra que se realiza en el corazón de los discípulos y en la vida de la comunidad. Me refiero a las palabras de Jesús escuchadas tantas veces. Aunque estén adormecidas en sus corazones, sostienen la esperanza. Ellos siguen generando pensamientos e intuiciones de conocimiento del misterio de Dios y de la identidad
de la misma persona de Jesús. Y esto se pudo notar ya desde la mañana, en la fuerza de la fe del discípulo amado, quien había visitado la tumba, y cuando llegó allá, bueno, junto con Pedro, pero de él se dice, vio y creyó. Vio y creyó. Juan 28. Lo mismo también se había dicho de María de Magdala, quien después del reconocimiento del maestro, a quien le dice Rabuni, corre a decirle a los hermanos, enviado precisamente por el maestro, corre a decir, he visto al Señor. Juan 20:18. Pues esperaría que la comunidad haya quedado contagiada, conmovida, emocionada con la buena noticia de la resurrección de Jesús. Sin embargo, sin embargo, el miedo y la fe están dentro del mismo corazón. Luchan a duelo en los corazones de los discípulos. Y están en esas cuando de repente Jesús se hace realmente presente en medio de ellos. Como lo dice el narrador de Juan en el versículo 19, Él vino y se paró en medio. Elten, o Jesús, kai este eisto meson. Lo leo en griego porque es importante aquí hacer notar los verbos. Vino, elten, y separó este. Jesús vino y separó eisto meson en medio. El Señor está presente de una manera del todo especial. Su presencia es la de un resucitado, vivo y glorioso. Él es el Maestro que viene donde están los suyos. El resucitado está siempre presente, siempre. Y aparece como el que siempre viene a buscarnos allí donde estamos, incluso allí donde estamos huyendo, donde nos escondemos. Y esta es la realidad que vivimos todos los primeros días de la semana, todos los domingos. Estos discípulos no eran más privilegiados que nosotros, ¿eh? Jesús está entre nosotros. Está situado en el puesto central, en medio de, dice el Evangelio. Y si no lo está, significa que no lo vemos, sea por nuestra falta de fe o porque con nuestro entusiasmo, a veces vulgar, resultamos ocupando el lugar de Él, poniéndonos nosotros mismos en el centro, desplazando su señorío único de resucitado y de viviente. Como se ve en el capítulo siguiente, el capítulo 21, solo los que saben decir en medio del mar, como hizo el discípulo amado, es el Señor. Juan 21:7. Solo los que saben decir es el Señor son los que saben verlo y reconocerlo. El Señor está entre nosotros. No hay que olvidar que la mayor tentación que experimentó el pueblo de Israel en su caminar por el desierto fue precisamente la del preguntar, ¿está el Señor realmente en medio de nosotros, sí o no? Mírenlo, mírenlo. Éxodo capítulo 17, versículo 7. Y aquí está nuestra poca fe, a veces nuestra tibieza, o la falta de fe de la que somos presa los que nos consideramos creyentes. En verdad, mis queridos amigos, Jesús siempre está entre nosotros. No nos deja, no nos abandona. En todo caso, debo decirlo, somos nosotros los que lo abandonamos, los que huimos de él, como ocurrió con los discípulos en la noche del Getsemaní, y quienes esta tarde, en esa tarde del día de Pascua, todavía están encerrados, muertos de miedo, escondidos. Somos nosotros quienes ante el mundo acabamos diciendo no le conocemos, como hizo Pedro en las negaciones.
Somos nosotros los que, como el apóstol Tomás, cuando tendríamos que reconocer su presencia, porque otros nos han dado testimonio de ella, seguimos todavía poniendo pereque, desconfiando y manteniendo nuestras dudas. Pero aquí viene lo extraordinario. Según Juan, en cuanto Jesús es visto, atención con los verbos, en cuanto fue visto por la comunidad, Jesús da paz, shalom, la vida plena a sus discípulos. Y acompaña esta palabra con gestos. Dice el versículo 20, les mostró las manos y el costado. Pongámosle atención a ese versículo. En primer lugar, se hace reconocer, Jesús se hace reconocer, porque ya no tiene la forma humana del Jesús de Nazaret, la que los discípulos conocieron, a la que estaban habituados, porque la habían contemplado tantísimas veces. Es otra porque su cuerpo de cadáver ha sido resucitado, transfigurado, transformado por Dios en un cuerpo cuyo aliento es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que Jesús respiró en el seno del Padre todo el tiempo, antes de su encarnación en el vientre de la Santísima Virgen María, antes de su venida al mundo. Pero en ese cuerpo de gloria quedan impregnadas las huellas de su experiencia humana, de su sufrimiento, de su pasión, del haber amado hasta dar la vida por sus amigos, por todos. Son las llagas, los estigmas, los signos de esa cruz en la que fue colgado. Y junto a estos signos está también el signo de la apertura del cofre, del tesoro, que fue perpetrado por el golpe de una lanza. La herida del pecho. Una apertura que proclamaba su amor, que como un río que salía de él, quería sumergir a la humanidad entera para perdonarla, para purificarla y llevarla a la comunión con el Padre. Como explicó el mismo Jesús en el capítulo 7, versículos 37 al 39, texto que hemos leído en la vigilia de Pentecostés. Entonces los discípulos lo reconocen y se ponen contentos, se regocijan al ver al Señor. Finalmente se supera su incredulidad y experimentan la alegría de su presencia, de su vida en ellos, una vida que los invade. Y en este momento Jesús los envía como el Padre lo envió a él, dice él en el versículo 21. Y hace esto, repitiendo lo que hizo antes, acompañando las palabras con un gesto. De nuevo, palabra y gesto. Y el gesto, en esta ocasión, es el de un soplo. Sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Jesús sopla su aliento sobre la comunidad. Un aliento que ya no es el aliento del hombre, sino el Espíritu Santo. La creación del hombre, del Adán, en el principio, en el Génesis, ocurrió de esta manera. Nos dice en el capítulo 2, versículo 7, el libro del Génesis, que Dios insufló un soplo de vida en el Adán. Soplo de vida en hebreo se dice ruach, la ruach de Dios. Más adelante, el profeta Ezequiel, en el capítulo 37, versículo 9, había anunciado que la última y definitiva creación de Dios sería un soplo, un soplar de nuevo su aliento sobre aquellos cadáveres, recuerdan, los huesos secos, un viento de vida eterna.
Y esto es lo que lleva a cabo Jesús resucitado. Ocurre ahora que cada vez que el Espíritu está presente en la comunidad de los cristianos, cada vez que el Espíritu es invocado y reconocido, agitando, soplando, vivificando la comunidad, el Espíritu sigue respirando, sigue comunicando el santo aliento de Dios. Este aliento del resucitado se convierte en el aliento del creyente, del cristiano. Mis queridos amigos, respiramos el Espíritu Santo. Cada uno respira este Espíritu, aunque no siempre seamos conscientes de esto, aunque algunas veces lo entristezcamos, como dice Pablo en Efesios 4:30, incluso aunque lo ahoguemos en nuestras gargantas, en nuestras rebeldías, en nuestras inconsistencias y contradicciones internas, en nuestras negativas al amor de Dios y a la vida de Dios. Este aliento entra en lo más hondo de cada uno de nosotros y se une a nuestro aliento para darnos como primer efecto la restauración, una nueva creación, la remisión de nuestros pecados. Sí, Él los perdona, los borra, para que Dios ya no los recuerde. Este aliento, esta ruaj, este soplo, es como un abrazo que nos lleva, que nos sitúa, que nos pone en el seno del Padre. Como se dice en el prólogo de Juan, en el capítulo 1, versículo 18, en tocolpo tu patros. Estaba en el seno del Padre, ahora nos lleva hasta allí. Nos estrecha Dios para que ninguno se sienta huérfano ni abandonado, sino que nos redescubramos amados sin medida por un amor que nos ha precedido, incluso que no hemos merecido. Reciban el Espíritu, dice Jesús. Y notemos la fuerza del verbo. Reciban, lambano en griego. Recíbanlo, quiere decir recíbenlo, tómanlo, recíbanlo como un regalo. Solo se nos pide una única cosa, que no rechacemos este regalo, que no despreciemos este don de Dios. Él nos lo da cuando se lo pedimos, como dice Jesús también en el capítulo 11, versículo 13 de Lucas. El Padre nos lo da y es el don por excelencia. Pero ahora tenemos que decir a la luz de este texto, Él nos lo da incluso aun cuando no lo pidamos. Y ahora es Él el que nos pide a nosotros que lo recibamos. Es el don de la vida plena. Es el don del amor que nosotros, por nosotros mismos, no podríamos vivir. Es el regalo de un gozo, de una alegría que no se acaba. Es el don que nos permite respirar al unísono, en comunión con nuestros hermanos y hermanas, confesando con ellos en la comunidad fraterna una misma fe, una misma esperanza. Es el don que nos pone dentro de nosotros una voz, la voz coral de todas las criaturas, como una voz que alaba y que confiesa con gozo y con convicción al Creador y Señor del universo. Pues sí, mis queridos amigos, Jesús, quien al despedirse en la última cena había dicho, tomen y coman, esto es mi cuerpo, Mateo 26, 27, ahora dice, reciban el Espíritu Santo. Atención, el verbo griego es el mismo, lambano. Tomen y coman mi cuerpo. Ahora dice, tomen, reciban mi espíritu. El mismo verbo. Siempre la misma invitación a recibir
el don de Él. Y depende de nosotros recibir el cuerpo de Cristo para convertirnos en cuerpo de Cristo. Depende de nosotros recibir el Espíritu Santo para respirar el mismo santo aliento, la Ruaj de Dios. Y en esta nueva vida, animada por el santo aliento, siempre tiene lugar la remisión de los pecados. Dios nos lo perdona, nos los perdona. Y nosotros, por nuestra parte, perdonamos a quienes han pecado contra nosotros. La verdadera y definitiva liberación es la de la muerte, es la del mal, es la del pecado que nos deteriora y nos aprisiona. Pentecostés. Pentecostés es la fiesta de esta libertad, de esta liberación que nos ha dado la Pascua. Por eso es su plenitud. Una liberación que toca todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, incluyendo todos nuestros esfuerzos, también nuestras caídas y hasta el mal que seguimos cometiendo. Realmente podemos confesarlo en esta solemnidad. ¿Quién es un cristiano? Un cristiano es aquel que respira el Espíritu Santo. Reciban el soplo, reciban el Espíritu Santo y Jesús sopla el aliento, su misma respiración divina. Un cristiano es el que respira el santo aliento, el Espíritu Santo de Dios. Y gracias a este Espíritu es santificado. Ora a su Señor y ama ardorosamente a todos sus hermanos. En esta solemnidad de Pentecostés, digamos juntos: Espíritu Santo, ven. Ven fuerza y dulzura de Dios. Ven tú que eres movimiento y quietud al mismo tiempo. Renueva nuestro valor. Llena nuestra soledad en este mundo. Infúndenos la intimidad con Dios y su misma vida en nosotros. Ya no decimos, como el profeta Ezequiel en el capítulo 37, frente a los cadáveres: ven de los cuatro vientos, como si no supiéramos aún de dónde vienes. Nosotros ahora decimos: ven, ven Espíritu, que sales del costado traspasado de Jesucristo en la cruz. Ven de la boca, del soplo, del aliento de Cristo resucitado. Amén. Que el Señor te bendiga y te mantenga en este inmenso abrazo de amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un lindo día.